Vamos a hablar entonces de los pulmones que están localizados en la cavidad pleural, dentro de la cavidad torácica. Acuérdense que veíamos el esqueleto con las limitaciones del tórax, los huesos del tórax, el esternón, las costillas con los cartílagos costales y la columna vertebral. Acá adentro teníamos la cavidad pleural, la pericárdica, el mediastino. Lo que vamos a ver hoy son los pulmones que están en la cavidad pleural y la zona de conducción respiratoria que está en el mediastino, formada por la tráquea y los bronquios. Entre los dos pulmones, en el mediastino, tengo el corazón con la aorta que sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. La pulmonar forma parte de las arterias que van a los pulmones y que está pintada de azul porque lleva sangre no oxigenada. Es la única arteria del cuerpo que lleva sangre no oxigenada. La aorta lleva la sangre oxigenada, por eso está pintada de rojo. El tórax, por abajo, está delimitado por el diafragma, que es el músculo respiratorio más importante, que es músculo estriado. El diafragma está atravesado por la vena cava inferior, por la arteria aorta. La cava inferior lleva la sangre al corazón derecho, a la aurícula derecha. La aorta trae la sangre del ventrículo izquierdo al resto del organismo. Y también está atravesado por el esófago que atraviesa el diafragma. Acá en el tórax tenemos que por arriba tengo, en el cuello yo tengo el hueso hioides que no se articula con ningún hueso, y acá tengo las clavículas. Y el esternón es importante porque, ¿se acuerdan que les decía? Es el lugar de punción en las leucemias, porque la médula ósea del esternón es funcionante y está formado por el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides, que es cartilaginoso. El sistema respiratorio tiene funciones muy importantes. Una función es el intercambio gaseoso o hematosis, que es el intercambio que se realiza a nivel de la membrana respiratoria, que después la vamos a describir más adelante, y a través del intercambio gaseoso, la sangre de los que pasa por los capilares pulmonares va a tomar oxígeno del aire alveolar y a su vez va a eliminar la CO2 que trae, que fue producida en las células, porque es sangre que viene por la arteria pulmonar parcialmente oxigenada, con una menor presión de oxígeno que la que hay en el interior del alveolo. Entonces el oxígeno pasa del lugar donde hay más presión al donde hay menos presión. Y la CO2, que viene alta en la sangre de la arteria pulmonar, va a pasar desde la sangre de los capilares al interior del alveolo y se va a eliminar luego por la expiración. Algo más que hace el pulmón es contribuir a regular el pH sanguíneo, que recordamos que tiene relación con la concentración de hidrogeniones, porque esta CO2 viene como ácido carbónico que se disocia en CO2 más agua, y la CO2 se elimina por la vía respiratoria, y entonces es una manera de eliminar hidrogeniones, porque el bicarbonato se transforma en ácido carbónico cuando capta hidrogeniones, entonces contribuye a la regulación del pH. Por eso es que muchas veces los pacientes que tienen acidosis metabólica suelen tener taquipnea, porque tratan de eliminar el exceso de hidrogeniones a través del ácido carbónico,
que se va a disociar en CO2 más agua y la CO2 se elimina por el pulmón. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. También el aparato respiratorio contiene receptores para el olfato a nivel de la nariz, filtra el aire inspirado sacando las partículas que transporta ese aire, interviene en el habla, o sea, en la fonación, y excreta agua y calor, o sea que interviene en la regulación de la temperatura y el equilibrio hídrico. Los sistemas respiratorio, cardiovascular y sanguíneo transportan el oxígeno hacia las células y la CO2 desde las mismas para su eliminación por los pulmones. El sistema respiratorio se va a dividir en un aparato respiratorio superior, formado por nariz, faringe y estructuras asociadas, y un aparato respiratorio inferior que está formado por la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. En cuanto a la función de estas estructuras, tenemos sobre todo el aparato respiratorio superior, va a formar parte de la zona de conducción, que filtra, calienta y humecta el aire que lo conduce a los pulmones. ¿Quiénes lo forman? Nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquíolos, hasta los bronquíolos terminales. La zona respiratoria es directamente la que hace el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre y está formada por los bronquíolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Entonces, habíamos hablado de la nariz, que está en la cara, que tiene una parte externa y una parte interna, y que está formada por elementos óseos como el hueso frontal, los huesos propios de la nariz, que ustedes se los pueden tocar, y también está, este sería el hueso frontal, acá tenemos el vómer, el efenoides, que van delimitando la cavidad nasal, y también cartílago, que forma la punta de la nariz, las alas de la nariz y el tabique nasal, la parte anterior. En el vestíbulo de la nariz, que es la parte anterior, que es la que yo veo, voy a tener los orificios nasales, las fosas nasales anteriores, y por atrás, comunicando con la faringe, acá la vemos también, las cuanas. El piso de la nariz lo forma el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro está formado por el maxilar superior y los huesos palatinos. ¿De qué se ocupa la nariz? Es una zona de conducción, entonces produce el calentamiento, humectación y filtración del aire inhalado, y también la detección del estímulo olfatorio, o sea, la olfacción, que tenemos la mucosa olfatoria que está en el techo de la nariz, y por encima tenemos el bulbo olfatorio donde se origina el nervio olfatorio, que es uno de los sentidos, ¿no es cierto?, que capta los distintos aromas. También la nariz interviene en la modificación de las vibraciones vocales como caja de resonancia. La resonancia es la prolongación, amplificación o modificación del sonido mediante la vibración. Forma parte del sistema de conducción u otros órganos, son la faringe y la laringe. La faringe tiene forma de embudo, transcurre por detrás de la cavidad nasal y la cavidad bucal, está formada por una mucosa y por músculo. Tiene tres partes: la nasofaringe, que se comunica directamente con la cavidad nasal por las cuanas. Después tengo la orofaringe, que está por detrás de la boca y que se abre al istmo u orificio de las fauces, donde se localizan las amígdalas, que son órganos linfáticos que me atajan los gérmenes, las partículas que ingresan por la vía, por la boca, o incluso acá tengo las adenoides por la vía nasal.
y que son las barreras a la entrada de los gérmenes al organismo. Por debajo de la orofaringe tengo la hipolaringofaringe que se va a abrir al esófago que está por detrás y la laringe que está por delante. Por lo tanto, la orofaringe interviene en la conducción del aire e interviene en la alimentación también. Acá vemos otra imagen en donde vemos la faringe con las distintas partes, la rinofaringe, la orofaringe y la laringo o hipofaringe. Acá lo que vamos a ver importante es el inicio de la laringe que se comunica con la hipofaringe por donde va a ir el aire, por detrás tengo el esófago. Esta laringe yo la veo abierta, ¿por qué? Porque su pared está formada por cartílagos, que es un tejido consistente, elástico, que como tiene cartílago no se colapsa cuando yo despido el aire, sino que se mantiene abierto. Cuando yo degluto algo, ingiero líquidos o alimentos, la laringe tiene un cartílago, que es este, que se llama epiglotis, que es como una tapita que se cierra, evitando que ese líquido se meta en la laringe y vaya directamente al esófago. Es un cartílago impar, que si yo hago un corte transversal de la laringe lo veo de esta manera, yo esta visión la tengo cuando estoy haciendo una intubación de un paciente, veo la epiglotis, que se llama así porque está sobre la lengua, esta sería la lengua, y veo la glotis, que es este orificio que está entre las cuerdas vocales, que es a través de las cuales se produce cuando están tensas y vibran, cuando se expulsa el aire, encontramos que intervienen en la fonación o en el habla, ¿no? Son las cuerdas vocales verdaderas que se ven así blanquecinas como la ven ustedes. Otro cartílago importante es el cartílago cricoides, que lo veo acá, que es también un cartílago impar y que está por debajo del cartílago tiroides, que es la nuez de Adán, que la vamos a ver en la otra diapositiva. Acá tengo el cartílago tiroides, la nuez de Adán, que es más prominente en los hombres que en las mujeres, están en el cuello, por debajo tengo el cartílago cricoides, que es importante porque ahí se hace la traqueotomía en el caso de que un paciente tenga una obstrucción superior, para que pueda entrar el aire por ahí y no se muera asfixiado, bien cuando se lo está ventilando por mucho tiempo, como no puede estar tanto tiempo el tubo endotraqueal por la boca, se lo ventila a través de una traqueostomía. La tráquea le sigue a la laringe, está formada por cartílago, que son anillos, en forma de anillos, incompletos, porque por atrás tiene una túnica muscular. Todos estos tubos tienen músculo liso en su constitución, por debajo de la mucosa, y la tráquea se va a dividir en los bronquios fuentes derecho e izquierdo. El bronquio derecho es recto y corto, y el izquierdo está más acostado, es más largo y se dirige hacia la izquierda porque aquí se encuentra el corazón. Entonces cuando un cuerpo extraño ingresa a la tráquea, lo más probable es que se vaya hacia el bronquio derecho porque es más fácil. Estos bronquios se van a subdividir en bronquios lobares, segmentarios, en bronquíolos, hasta llegar a los alvéolos, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Toda esta vía aérea está tapizada por debajo de las cuerdas vocales por la mucosa respiratoria típica, que es el epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes, pseudoestratificado porque los núcleos están a diferente altura, pero en realidad es cilíndrico, y los pelitos, estos son las cilias, que humedecen y calientan el aire y secretan moco para expulsar las partículas que hayan ingresado con la tos, y se expulsa hacia la orofaringe para después expectorarla o tragarla. Yo les decía que los chicos frecuentemente la tragan.
Acá tenemos la ramificación bronquial que se llama árbol bronquial porque tiene la forma de un árbol invertido, cómo se va dividiendo progresivamente en cavidades más chiquititas hasta que llega a los alveolos, que son pequeñas cavidades en donde se hace el intercambio gaseoso. ¿Dónde se hace intercambio gaseoso? A partir del bronquiolo respiratorio que me forma el acino pulmonar, bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, saco alveolar y alveolos. Allí se hace el intercambio respiratorio, en el acino. En la otra parte se hace la conducción, humidificación y filtración del aire. O sea, esta es la parte respiratoria, como ven acá, que es donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces va cambiando el epitelio completamente plano, sin cartílago, y aumenta el músculo liso. Yo les decía que en el asmático, sobre todo la histamina y otros mediadores intervienen produciendo contracción de ese músculo liso que me cierra los pequeños bronquíolos y producen el silbido del asmático o las sibilancias, porque entra el aire y no lo pueden expulsar porque se cierra parcialmente esos bronquíolos por la contracción del músculo liso. Están en las cavidades pleurales, pulmón quiere decir liviano, tienen forma cónica, están rodeados de la pleura, que tiene dos hojas, visceral y parietal. La visceral se adhiere al pulmón, la parietal a la cavidad torácica, a los músculos, a las costillas, y la cavidad que hay entre ellos está ocupada por una pequeña cantidad de líquido que permite que el pulmón se expande y se retraiga y las dos hojas de las pleuras no rocen entre sí. El pulmón derecho tiene dos cisuras, una oblicua y una cisura horizontal. La oblicua me lo divide, me separa, por un lado, el lóbulo, acá tenemos el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y la horizontal en el lóbulo superior y lóbulo medio. En cambio, el izquierdo, la oblicua me lo divide solo en dos lóbulos, superior e inferior. El izquierdo tiene un lóbulo menos porque el corazón ocupa un espacio que lleva a que el pulmón izquierdo tenga dos lóbulos y el derecho tiene tres. La irrigación se hace por las arterias pulmonares, que como decíamos conduce sangre no oxigenada para oxigenarse en los pulmones, que luego retorna eso lo vamos a ver en cardiovascular, al corazón por las venas pulmonares, que son 4, que llevan la sangre oxigenada al corazón izquierdo y de allí a la aorta. Por eso la pulmonar, que está por delante de la aorta, ustedes la van a ver pintada de azul porque tiene sangre menos oxigenada, y la aorta, que hace el callado, como lo ven acá, tiene sangre roja porque conduce sangre oxigenada. Una rama de la aorta es las arterias bronquiales que van a irrigar la vía de conducción, o sea que el pulmón recibe circulación pulmonar y circulación por las arterias bronquiales. La hematosis es el intercambio gaseoso que se hace en la membrana respiratoria que tenía 4 capas, que son el epitelio alveolar o células alveolares de tipo 1 y 2, o neumocitos tipo 1 y 2. En el 1 se hace el intercambio de gases por difusión simple, y en el 2 es el que secreta el líquido pulmonar y el surfactante que disminuye la tensión superficial. Este epitelio asienta sobre una membrana basal y esta se une a la membrana basal del capilar, que lo ven acá, y después tenemos el endotelio capilar. O sea, a través de esa membrana se produce este intercambio. La sangre con poco oxígeno, el oxígeno siempre está en la hemoglobina, va a captar oxígeno, porque el oxígeno va del lugar donde hay más, que es en el aire alveolar, a donde hay menos, que es en la hemoglobina de la sangre no oxigenada. Entonces la sangre de color rojo, azul pasa a ser más rosa porque tenemos la sangre con mayor saturación de la hemoglobina de oxígeno. Y la CO2 que viene disuelta tiene mayor concentración en el
capilar que en el alveolo, entonces difunde en sentido contrario, va hacia el aire alveolar y de allí se expulsa. ¿Cómo llega esta sangre? A través de los capilares, o sea, tengo las arterias pulmonares, se dividen en arteriolas, capilares, esta sería la azul, hacen el intercambio gaseoso, forman las vénulas y las venas pulmonares. Esta sería la macroscopía y esto un poco sería la microscopía del epitelio o de la membrana respiratoria. La respiración en sí pretende renovar el aire de los pulmones. El pulmón nunca se queda totalmente sin aire, siempre tiene un volumen de aire que se renueva de la ventilación pulmonar, que es lo que ustedes cuentan como frecuencia respiratoria de 12 a 20 por minuto en un adulto, es mayor en los niños, puede ser en un lactante hasta 40 por minuto. En un chico mayor va disminuyendo, pero como los chicos están en etapa de crecimiento, tienen mucha producción, mucho metabolismo, mucha producción de CO2 y la tienen que eliminar, su frecuencia respiratoria es mayor. Por otra parte, tienen pulmones más chiquitos, entonces depende más de la frecuencia respiratoria que de la fuerza de contracción de los músculos. Cada ciclo respiratorio tiene una inspiración y una expiración. Esta sería la respiración externa o pulmonar, a través de la cual se hace el intercambio de gases entre los alvéolos pulmonares y la sangre de los capilares pulmonares. La sangre gana oxígeno y pierde CO2. Pero a su vez tengo la respiración interna que se hace a nivel de los capilares de la circulación sistémica, o sea, la sangre oxigenada que va por la aorta, llega a los tejidos con oxígeno y de allí el oxígeno tiene que llegar a las células. Entonces en los capilares sistémicos la cuestión es al revés, la sangre cede el oxígeno que va dentro de la célula, se mete en la mitocondria, produce ATP y toma la CO2 que es el desecho, entonces se transforma en sangre venosa o poco oxigenada que vuelve al pulmón y por la respiración externa. La respiración externa es la que se hace a nivel del pulmón y la interna es la que se hace a nivel de las células. El flujo de aire hacia y desde la vía aérea depende de la contracción y de la relajación de los músculos respiratorios que generan diferencias de presión durante la ventilación pulmonar, de la tensión superficial del líquido alveolar, de la distensibilidad pulmonar y de la resistencia de la vía aérea. Tranquilos que lo vamos a ir viendo. Entonces, en la ventilación pulmonar, ¿qué se produce para que haya una inspiración? Se produce una diferencia de presión, o sea, el aire, ¿por qué entra en los pulmones? Porque baja la presión adentro de los pulmones en relación a la presión del aire atmosférico. ¿Y por qué baja la presión en los pulmones? Porque la cavidad torácica aumenta de tamaño por la contracción de los músculos respiratorios. ¿Cuáles son los músculos respiratorios? El diafragma que baja y los intercostales externos que me separan las costillas. Esto responde a una ley física que se llama ley de Boyle, que dice que la presión de un gas varía de manera inversa al volumen de una cavidad en donde está almacenado. Y el aire en el tórax está adentro del tórax, es una cavidad, como habíamos dicho, o sea, a nivel intrapulmonar. Cuando se expande el tórax y expande el pulmón, aumenta el volumen del pulmón y la presión del aire en su interior disminuye, entonces el aire entra. Por ende, la inspiración es un proceso activo que se produce, siempre estamos hablando de la situación en reposo, ¿no? Por contracción de los músculos respiratorios principales que son el diafragma y los intercostales externos. Ahora, cuando la persona no está en reposo, cuando está en ejercicio, cuando está en expiración forzada, cuando tiene alguna enfermedad respiratoria, se ponen en marcha los músculos respiratorios accesorios, que son el escaleno, que me mueve las costillas, el esternocleidomastoideo, que me mueve las clavículas, y los pectorales menores. Se contraen durante el ejercicio o la expiración forzada.
La expiración al contrario de la inspiración, en reposo es pasiva, se produce cuando se relajan los intercostales externos y se relaja el diafragma. Esto lleva a una disminución del volumen del tórax y por ende a un aumento de la presión adentro del tórax de aire, porque disminuyó el volumen, y el aire sale del lugar donde hay más presión a donde hay menos presión. Ahora, entonces es pasiva, ¿y de qué depende? De que el pulmón y el tórax son elásticos, entonces una vez que se distienden y ceden las fuerzas de contracción muscular, vuelven a su volumen anterior, y la atracción hacia adentro de la tensión superficial de la capa de líquido alveolar. La expiración activa se produce en el caso del ejercicio, la expiración forzada, la tos, y participan los músculos abdominales y los intercostales internos. Habíamos visto esto, el gráfico que muestra la inspiración por contracción del diafragma que desciende y de los intercostales externos que me separan las costillas, disminuye la presión en el intrapulmonar, entonces el aire entra de donde hay más presión a donde hay menos presión. Acuérdense que la inspiración es activa en reposo. Y después, si es forzada, participan los músculos respiratorios accesorios, y como vemos en este dibujito, y esos músculos van a producir lo que es el tiraje, ¿ven? Supraesternal por el esternocleidomastoideo, intercostal por los escalenos y los intercostales internos. Y después la expiración es cuando se relajan ambos músculos, entonces el diafragma sube, los intercostales externos llevan las costillas de nuevo al tamaño anterior, aumenta el volumen, al disminuir el volumen de la cavidad torácica aumenta la presión, entonces el aire sale. La distensibilidad pulmonar es inverso al esfuerzo requerido para distender los pulmones y la pared torácica. Se relaciona con la elasticidad pulmonar, las fibras, o sea, con las fibras elásticas, la reducción de la tensión superficial por el surfactante pulmonar, está disminuida en caso de daño del tejido pulmonar por neumonías, aumento del líquido pulmonar por edemas, deficiencia del surfactante, distrés respiratorio, enfermedad de membrana hialina en prematuros, impedimento de la distensión por parálisis de los músculos respiratorios o destrucción de las fibras elásticas en el enfisema. La tensión superficial es la tensión que produce el líquido alveolar. Está formada por la capa de fina de líquidos alveolares sobre la superficie luminal de los alveolos y ejerce una fuerza o tensión superficial. La tensión superficial surge... A ver, espera, la tensión superficial, acá está la tormenta arriba. La tensión superficial es una presión, acá hay un mosquito sobre el agua que tiene el agua. Si ustedes miran la película de agua de una laguna, cuando está quieta, van a ver que es como si fuera una película, ¿viste? Las moléculas de agua se unen mucho una con otra, y si un mosquito se apoya, queda apoyado porque no va a separar esas moléculas de agua. Lo mismo sucede cuando hay agua en una superficie como los alvéolos pulmonares. Esa presión, si ese alvéolo, si ustedes tienen un alvéolo, ven acá tiene un alvéolo chiquitito, es un alvéolo que no tiene aire, que acaba de largar el aire y es en expiración. Fíjense que se mantiene en una cavidad, o sea que mantiene aire en su interior. Y esto lo hace el organismo porque si el alvéolo se colapsara totalmente, o sea, si largara todo el aire, se pegaría. Yo les decía, si no, hagan la prueba en una bolsa o en un globo, pónganle agua adentro y fíjense cómo se pega, el agua les pega a las paredes, y después si ustedes la quieren separar les cuesta mucho. Lo mismo le pasaría al organismo, y eso no pasa
porque los neumocitos tipo 2 secretan surfactante que disminuye la presión, la tensión superficial, y de esa manera queda siempre un poco de aire dentro de los alvéolos, y después lo único que hacemos nosotros en la respiración es renovar ese aire para introducir aire con oxígeno. Eso es lo que quería, lo que le sucede a personas que no tienen surfactante, como en el pulmón distresado. Yo les decía, en el COVID suelen hacer un distrés respiratorio, los pacientes, es por la falta o la inhibición del surfactante, y le pasa a los recién nacidos prematuros, que al no tener surfactante se le colapsan los pulmones. Otro factor que influye en la circulación del aire es la resistencia de las vías aéreas, la resistencia que encuentra el aire cuando se introduce a través de la tráquea, los bronquios y los bronquíolos. La velocidad del flujo a través de la vía aérea depende de la diferencia de presión que hay. Como decíamos, el aire va a circular porque cae la presión a nivel intrapulmonar, el aire se mete, cuando la presión intrapulmonar aumenta, el aire sale, o sea, eso me genera un flujo. Pero a su vez el aire va a tener la resistencia de la vía aérea, que es la resistencia de las paredes de la tráquea, de la laringe, de los bronquios. Entonces, el flujo de aire depende de la diferencia de presión y de la resistencia que se le opone. Cuanto más la diferencia de presión sea mayor, el flujo va a ser más rápido. Cuanto mayor resistencia haya, el flujo va a ser más lento. Las paredes de la vía aérea ofrecen resistencia al flujo del aire hacia adentro y hacia afuera. Uno de los problemas más importantes es mantenerlas abiertas, permitiendo el paso del aire hacia los alvéolos y desde los mismos. Por eso los cartílagos en la laringe, en la tráquea, son incompletos y, y tienen músculo liso hasta los bronquiolos terminales. Cualquier proceso que estreche o obstruya las vías aéreas va a aumentar la resistencia al flujo y va a necesitar mayor presión para mantener el mismo flujo. Por ejemplo, en el asma, que se produce por contracción del músculo liso en la pequeña vía aérea, o en el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, antes muy común por el cigarrillo, en los casos de enfisema o bronquitis crónica, en donde en el enfisema lo que va a pasar es una destrucción de las fibras elásticas del pulmón, y en la bronquitis crónica una obstrucción a nivel de la vía aérea por inflamación a nivel de la mucosa y por aumento de las secreciones. ¿Cuál es el control de la musculatura lisa de la vía aérea? Habíamos dicho, las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, producen relajación de la musculatura lisa y broncodilatación. Por eso el asmático usa como broncodilatadores derivados de las catecolaminas, como el salbutamol. La acetilcolina produce contracción y produce broncoconstricción. En el asmático empeora la contracción, la broncoconstricción asmática. A veces los nervios parasimpáticos son activados en forma refleja a partir de la irritación de la mucosa respiratoria por gases irritantes, por el polvo, el humo del cigarrillo o una infección bronquial, o por microémbolos de las arteriolas pulmonares. La histamina y la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia son liberadas por los mastocitos pulmonares, que, si recuerdan, son células del tejido conectivo que están alrededor de los vasos sanguíneos, en las reacciones alérgicas ante estímulos como el polen. Son broncoconstrictores y tienen un rol fundamental en la obstrucción de la vía aérea en el asma alérgico. ¿Qué volúmenes de aire se manejan en la respiración? Por un lado, la ventilación minuto, o sea, el aire que moviliza una persona cuando respira a 12 ventilaciones por minuto,
por ciclo, introduce y saca 500 mililitros de aire. Esto se llama volumen corriente o volumen tidal, es lo mismo. Y si yo lo multiplico por la cantidad de respiraciones, me da lo que es el volumen minuto. 12 por 500 me va a dar 6 litros por minuto. El 70% de ese aire que yo movilizo va a estar en la zona respiratoria, participando en la respiración externa, o sea, 350 mililitros. El resto, el otro 30%, va a estar ubicado en las vías aéreas de conducción, laringe, tráquea, bronquios, ¿se acuerdan? Las que no hacen intercambio gaseoso. Es lo que se llama el espacio muerto anatómico. La ventilación alveolar es el volumen de aire por minuto que llega a la zona respiratoria, 350 por 12 son 4.200 mililitros por minuto, que es el volumen de aire que se ventila. Estos volúmenes y capacidades pulmonares son estudiadas por la espirometría. La espirometría mide la cantidad de aire que una persona puede inhalar y exhalar y cuán rápido la puede exhalar. Frecuentemente se realiza antes y después de la administración de un broncodilatador, la hacen los neumonólogos, especialmente con las personas que tienen problemas respiratorios, y permite medir muchos tipos de volúmenes, o sea, la cantidad de aire, y del flujo, o sea, cuán rápido circula el aire en los pulmones. La capacidad o ventilación forzada mide el volumen del aire exhalado, o sea, que se saca del pulmón después de una inspiración y expiración completa, o sea, con mucho esfuerzo. Se le pide al paciente que respire tan profundo como le sea posible e inmediatamente sople lo más rápido y fuerte que pueda, mientras sujeta en su boca una boquilla conectada a un tubo limpio. Esa es la espirometría. Bien, mírenla acá, ¿ven? Eso les mide una serie de volúmenes que es para estudiar, de flujos, digamos. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo mide el volumen de aire que se puede soplar en un segundo. Una disminución de esto me indicaría un retardo en el flujo y me indicaría una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, para que yo esto se los puse para que vean para qué sirve la espirometría, porque se usa mucho en el consultorio del neumonólogo. Los volúmenes pulmonares, por un lado yo tengo la capacidad pulmonar total, que es el volumen máximo que puede expandir a los pulmones con el máximo esfuerzo posible, y está formado por todos los volúmenes, son 5 litros 800, 5.800 mililitros. La capacidad vital, que es la máxima cantidad de aire que normalmente puede ser exhalada después que se haya inhalado al máximo, está compuesta por el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio, son 4.600 mililitros. La capacidad funcional residual, que es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una exhalación normal, que está formado por el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, son 2.300 mililitros. El volumen residual, que es el aire que permanece en los pulmones después que se exhala la mayor cantidad de aire posible, y se consigue restando a la capacidad funcional del residual el volumen de reserva expiratorio, es 1.200 mililitros, el volumen corriente es la cantidad de aire inhalada y exhalada en cada respiración, 500 mililitros, el volumen de reserva inspiratoria es la cantidad máxima de aire extra que se puede inhalar después de una inhalación normal, 3.000 mililitros. La capacidad inspiratoria... ¿Le puedo dar el presente porque me anda mal internet? Sí, decime quién sos. Ojeda Lucrecia. Bueno, yo ya te lo pongo. Gracias. De nada.
La cantidad máxima de aire que un paciente puede inhalar después de una exhalación normal está formada por el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente. El volumen de reserva expiratoria es la cantidad máxima de aire extra que puede ser exhalado después de una exhalación normal, 1100 mililitros por minuto, y el volumen minuto que ya lo habíamos visto. Acá está el gráfico, como para que vean la capacidad pulmonar total, que está formada por el volumen corriente y el volumen residual. Después tengo la capacidad inspiratoria, volumen de reserva inspiratorio y volumen corriente, y la capacidad funcional residual, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. El aire que respiramos forma una atmósfera de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Cuando nosotros ascendemos en altura, esa presión disminuye. Por ende, al disminuir la presión de la atmósfera, disminuye también la presión de todos los gases que la forman. Fíjense que la mayor parte de los gases que la forman es el nitrógeno, 78% de los gases es nitrógeno. Solo el 21% es oxígeno. O sea que la presión parcial de oxígeno en una atmósfera es 159. Y la presión de nitrógeno es 593. De dióxido de carbono es apenas lo que la forma, y otro tipo de gases. Esto es para que vean que el aire no es solo oxígeno. El intercambio gaseoso se hace desde los alvéolos, que se han ventilado con aire limpio. La siguiente fase del proceso respiratorio es la difusión del oxígeno desde los alvéolos a la sangre pulmonar y la de CO2 en dirección opuesta. Los gases son moléculas simples que se mueven libremente entre sí por medio de la difusión. La difusión se produce a partir de la energía que procede del movimiento cinético de las partículas, en las que son moléculas libres y presentan un movimiento lineal a velocidad elevada hasta que chocan entre sí. La difusión del gas se produce desde la zona de concentración elevada hacia la zona de concentración baja. La presión parcial de un gas es directamente proporcional a la concentración de moléculas del gas. El alveolar es sustituido en cada respiración de manera parcial por aire atmosférico, con un 21% de oxígeno. El oxígeno se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar y la CO2 se está difundiendo constantemente desde la sangre hacia los alvéolos. El aire atmosférico seco que entra en las vías aéreas es humidificado antes que llegue a los alvéolos. Los factores que afectan el intercambio gaseoso, la presión arterial de oxígeno, la presión de oxígeno, por ejemplo, los fármacos que reducen la ventilación. O sea, si yo le doy morfina a un paciente, hipoventila y me puede alterar la presión de oxígeno porque no se renueva el aire. Cuando yo me subo en altura, por ejemplo, si vamos por encima de 3.000 metros del nivel del mar, y lo hacemos bruscamente, capaz que tengamos lo que es el mal de montaña, porque baja la presión de oxígeno a los 3.000 metros, baja a 100 a los 3.000 metros, acuérdense que era 152 a nivel del mar, y 75 a los 6.000 metros. Entonces hay que tener cuidado. Vieron por ahí cuando los jugadores de fútbol van a jugar a lugares altos, siempre les pasa algo porque no están adaptados. La gente que vive ahí ya está adaptada, tiene más glóbulos rojos y no sufre este problema, que sí lo sufre el que va de un lugar mucho más bajo. El grosor de por eso los cardiópatas, todas las personas que tienen este tipo de problemas tienen que tener cuidado cuando van a lugares de mayor altura y muchas veces necesitan que se les suministre oxígeno. También el grosor de la membrana respiratoria influye en la difusión del oxígeno, si se engruesa porque hay edema, porque hay secreciones en los alvéolos, porque hay sangre, va a disminuir la difusión porque está engrosada la membrana respiratoria.
o bien está disminuida cuando hay, por ejemplo, un enfisema donde se rompen los tabiques interalveolares. Depende también de la solubilidad del gas, y aquí vamos a lo que es el coeficiente de difusión de los gases. La CO2 difunde 20 veces más rápidamente que el oxígeno, y el oxígeno difunde más rápidamente que el nitrógeno, por ejemplo. Y del gradiente de concentración entre las presiones parciales de gases a través de la membrana. El transporte de oxígeno se hace unido a la hemoglobina. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina que me muestra que a mayor presión de oxígeno aumenta la cantidad de saturación de la hemoglobina, por ende, a nivel del pulmón, la saturación de la hemoglobina va a ser bien alta porque tengo mucha presión de oxígeno, y a nivel de los tejidos, en la medida que la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos, la saturación de la hemoglobina va a ser menor. Intoxicación con monóxido de carbono, que eso ya estamos llegando al invierno y suele suceder por ahí cuando los calefactores están mal y producen monóxido de carbono, o los calefones, o bien los escapes de los autos. Pero no es lo mismo que CO2, es monóxido de carbono, o sea que es oxígeno y carbono. Este es el monóxido de carbono, no es lo mismo que CO2. Eso se produce por la combustión de los combustibles, del gas o de la nafta. El monóxido de carbono se une con mucha más afinidad a la hemoglobina que el oxígeno, y por ende lo desplaza. El oxígeno va a estar circulando, pero no unido a la hemoglobina, porque va a estar el monóxido de carbono. Entonces la persona tiene un color rosado, como si estuviera bien oxigenada, cuando en realidad la hemoglobina está unida al monóxido y el oxígeno no está llegando bien a todos los tejidos. Estos cuadros son cuadros que pueden llevar a la muerte y que se tratan administrando oxígeno al 100%, pero lo más importante es prevenirlo ventilando los ambientes, porque si yo ventilo el ambiente, ese monóxido se convierte en CO2 y la persona no se intoxica. La CO2, entonces, se transporta diluida en sangre, reacciona con el agua formando el ácido carbónico, que después se disocia en bicarbonato e hidrógeno. Estos se combinan con el M de la hemoglobina y el bicarbonato difunde hacia el plasma. El transporte de CO2 en combinación con la hemoglobina, las proteínas, es el 20% del total, formando carbaminohemoglobina. CO2 se libera hacia los alvéolos, en los que la PCO2 es menor que en los capilares pulmonares.